La actividad de hoy es una actividad extensa, puesto que resume de una manera general pero relativamente exhaustiva los fundamentos teórico-conceptuales de los métodos energéticos, es decir, de los métodos de las fuerzas y las deformaciones, o de la flexibilidad y la rigidez, como se suele conocer. Procuraremos llevarlo hasta un ejemplo para ya en lo sucesivo entrar en desarrollos más particulares. Bien, comenzamos. Y comenzamos por tres hipótesis básicas. La primera hipótesis es la hipótesis de elasticidad, es decir, la estructura se deforma y recupera su forma inicial debido a la propiedad de elasticidad, entre otras cosas formulada por Hume ya en el siglo XVIII. Es una propiedad que ya todos aceptamos, sabemos cuáles son sus limitaciones. Es más, los cálculos modernos ya contemplan fenómenos como la elasticidad y otro tipo de, inclusive la elasticidad no lineal y otro tipo de relaciones, pero esta relación es la relación con la que trabajamos básicamente para fundamentar la teoría y luego hacemos los ajustes conceptuales a que hay lugar. Las deformaciones debidas a la carga P son proporcionales a la fuerza P. O sea, fuerzas y deformaciones son proporcionales. Hipótesis de interdependencia de acción de las fuerzas. Todos sabemos que en la realidad la inmensa mayoría de los problemas, si no todos, son problemas no lineales. Pero en este nivel de desarrollo de la teoría vamos a considerar la linealidad, que entre otras cosas se expresa como que la acción de una fuerza es independiente de la acción de otra fuerza, independiente de la acción de otra tercera fuerza. Las deformaciones que produce la primera fuerza se suman de manera lineal a las que produce la segunda fuerza y así sucesivamente. Es decir, las fuerzas actúan interdependientemente. Y una hipótesis que simplemente nos recuerda todo el aparato físico-matemático realizado en el cálculo diferencial integral. Es decir, lo que sucede en el nivel micro, sucede en el nivel macro. Es decir, los fenómenos, si queremos entenderlos al nivel macro, los podemos ver al nivel micro, establecer las relaciones fundamentales, luego integrar, sumar para todo el conjunto y obtendremos una visión lineal, elástica de comportamiento de una estructura. Sobre la base de estas tres hipótesis, que son básicas, que son entre otras cosas simplemente recapitulación de lo que ya se ha visto en resistencia de materiales, en mecánica del medio continuo y en la física básica de nivel profesional universitario, pues vamos a trabajar. Bien, y trabajaremos con el concepto de energía de la deformación. Es decir, una fuerza al actuar sobre una estructura la deforma. En la medida que la fuerza deforma a la estructura, esa fuerza se desplaza en la deformación en la dirección de ella, produciendo un trabajo, es decir, una acumulación de energía. Esa energía acumulada en la estructura es la que le permite a la estructura luego regresar a su posición inicial, elástica. Bien, entonces tenemos una estructura en su representación del nivel en el que estamos. En el punto K colocamos una fuerza, la fuerza crece paulatina. Nunca las fuerzas se aplican de manera instantánea total. Bueno, sí, hay por supuesto acciones de impacto, en este caso no. En este caso las fuerzas se están acumulando, se están aplicando paulatinamente.
A medida que se aplica la fuerza, la estructura se deforma y se va deformando hasta una deformación delta. Allí se acumula energía. Entonces, si dibujamos eso en un gráfico común y corriente, tendremos que en el gráfico P delta, fuerza deformación, el crecimiento de la fuerza y el crecimiento de la deformación van paulatinamente acompañados en una relación lineal, que quiere decir que esta es una línea recta. Si esa no fuera una línea recta, sino una línea curva, no sería una deformación lineal, contradiciendo nuestra hipótesis inicial. Pues bien, estamos trabajando de manera lineal. Si queremos averiguar el trabajo, la energía acumulada, el trabajo que hace la fuerza que se aplica en la estructura, lo planteamos de la siguiente manera. Un delta de trabajo, un trabajo elemental, se genera en el desplazamiento de la fuerza en un delta de deformación. Es decir, la fuerza se desplaza un poco, generando un poco de trabajo. Esa es la idea. Pero resulta que la deformación es proporcional a la fuerza. El coeficiente de proporcionalidad es C. Ese es el coeficiente de proporcionalidad o módulo de Young. También se la denomina ley de Hooke, el módulo de Young. Bien, entonces significa que este delta trabajo, si nosotros diferenciamos la deformación, obtenemos un diferencial de deformación, o sea, diferenciamos CP, pero P es constante, o sea, si hay diferencial es por P, entonces PC por el diferencial de la fuerza. Si integramos para encontrar el valor total del trabajo, tendríamos entonces integral CP de P. Al integrar sacando C, que es constante, tendríamos P medios de delta. ¿Por qué? Porque es P cuadrado sobre 2, pero P lo podemos reemplazar por el delta, ya sabemos, y obtendríamos un medio de P delta. Esta es el trabajo acumulado por la fuerza externa cuando deforma la estructura. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Pero, ¿cómo hace la estructura para acumular esa fuerza? ¿De qué manera la acumula? Hay un modelo, que es el modelo que utilizamos de la representación del fenómeno, en el cual decimos lo siguiente. En la medida que esta estructura se deforma, internamente en la estructura se van acumulando fuerzas. Es decir, para que esta fuerza P llegue a los apoyos, va generando momentos y fuerzas a todo lo largo de la estructura. Pues los momentos los vamos a considerar en este caso, por tratarse de un problema plano, como momentos flectores. Y las fuerzas las vamos a considerar fuerzas cortantes o normales según la dirección de cada fuerza con relación al eje del elemento estructural. Estamos repasando resistencia de materiales. En resistencia de materiales esto es ABC de todos los días. Bien, entonces vamos a examinar en un delta S, vamos a examinar el efecto en un delta S, qué es lo que sucede interiormente. Para ello hacemos un corte en la izquierda y un corte en la derecha y extraemos el delta S. Al hacer el corte por la izquierda y por la derecha, vemos que allí surge un momento flector, que es el que se encarga de flectar el elemento, una fuerza que es perpendicular al eje de la barra o al eje del elemento, que la denominamos fuerza cortante, y una fuerza orientada por la dirección del eje de la barra, la denominamos fuerza normal. Claro, en el fondo, todo esto se puede reducir a una fuerza ubicada en un lugar X de la sección y en una dirección Y. Pero sabemos todos muy bien que una manera de simplificar el problema, de representarlo de una manera manejable, es el modelo de momento cortante y normal, por la izquierda y por la derecha. En este momento dejémoslo enunciado de esta manera. Bien, por supuesto, del otro lado del corte, por efectos de la tercera ley de Newton, también debe haber el mismo momento, pero en sentido contrario, porque está en equilibrio,
la misma normal y a la misma cortante, igual por el lado derecho. Bien, ¿qué tanto se deforma este elemento? Pues depende del material del que esté hecho. ¿Y cómo caracterizamos el material del que está hecho? Pues con el módulo de Young, coeficiente de elasticidad, que en este caso ya deja de ser C, que era un elemento abstracto, para ser E, módulo de elasticidad lineal, módulo de elasticidad angular, G, coeficiente μ de Poisson, que es el que nos dice qué tanto se transmite en un sentido perpendicular la deformación, el área de la sección, de esta sección, el momento de inercia de esta sección con relación a los ejes principales de la sección, estamos recordando estática, y un coeficiente μ, un coeficiente que se denomina coeficiente de forma. Pues, ustedes saben muy bien que una determinada área se puede distribuir de muchísimas maneras en una sección. Puede ser una sección circular, rectangular, cuadrada, puede ser una sección en perfil en I, en perfil en ángulo, en perfil en U, y tienen todas no solamente un momento de inercia diferente y una distribución distinta de los ejes principales de inercia, sino que también hay que considerar la forma de la sección, algo así como lo que hacen efectivamente los momentos de inercia, pero en este caso muy ligado a la cortante, que después veremos. Bien, vamos a estudiar cada caso. Vamos a estudiar el momento flector, cómo trabaja, la normal, cómo trabaja, la cortante, y además, por simple y mera inducción, procedimiento que utilizamos con muchísima frecuencia en la educación superior, puesto que se supone que el estudiante puede inferir que lo que se está haciendo en una dimensión se puede inferir para varias dimensiones, pues vamos por inducción a plantear el tema del momento torsor, aunque es un problema plano y el torsor no se manifiesta sino en el problema espacial. De todas maneras, la inferencia que el estudiante puede hacer es simple. Para eso tiene los dispositivos que aprendió en mi resistencia de materiales, que simplemente lo que le dicen que es factible, es posible, es racional hacer las correspondientes deducciones. Bien, vamos a examinar el trabajo de la fuerza normal, del momento flector, de la fuerza cortante y del momento torsor, que entre otras cosas es un momento alrededor del eje axial de la barra, es decir, el eje X. Bien, veamos la normal. Un elemento prismático o no, cualquier elemento, sometido a una fuerza axial, en este caso la denominamos normal porque es normal a la sección, deforma el elemento elongándolo, es decir, estirándolo. Obviamente lo podría contraer si fuese una fuerza normal contraria, con sentido contrario, de compresión. Bueno, escogimos el sentido N como el sentido de la tracción como sentido positivo, y por supuesto en este caso es la elongación, o sea, es un delta S. En este caso suponemos que las fuerzas internas, al cortar la sección, las fuerzas internas se distribuyen por cada una de las fibras. Esto es una manera de hablar, fibras de la sección, fibras transversales, fibras perpendiculares a la sección, se distribuye de manera homogénea, lo cual está representado aquí en los puntos rojos, queriendo decir que la tensión normal es igual a la normal, fuerza normal o axial, distribuida por la sección. Esto es resistencia de materiales, es tema que ustedes conocen. Y eso es proporcional a la deformación lineal epsilon. Es proporcional entonces a la elongación sobre la longitud total del elemento. Esa es la definición de deformación lineal. Epsilon, deformación lineal, es la elongación sobre la longitud total del elemento ds. Bien, ¿qué tanta energía acumula entonces la fuerza normal? Ya sabemos de lo anterior
porque la energía es un medio de la fuerza, en este caso N, por la deformación, porque esta fuerza ha hecho este recorrido. Entonces ha acumulado un trabajo, ha acumulado una energía. Si nosotros colocamos esta expresión en esta expresión, la de las tensiones en la energía, obtenemos que la energía es n cuadrado sobre 2EA por ds. Obviamente aquí lo que hemos hecho es sacado este delta ds es igual a n por EA sobre EA por ds. Lo hemos colocado aquí y nos obtenemos n cuadrado sobre 2EA ds. Esta es la energía acumulada o el trabajo realizado por las fuerzas axiales normales. En el caso del momento, el momento es un giro alrededor del eje Z, eje perpendicular al tablero. En ese caso, el momento ya no, como en el caso anterior, la fuerza elongaba el elemento. En este caso, el elemento se flecta por la acción del momento. Y la flexión, ese trabajo, el recorrido. Ustedes saben perfectamente que los momentos trabajan en el movimiento de rotación. El trabajo que generan es en los desplazamientos, en los giros. Pues precisamente aquí el giro es de alfa, que es el giro que se establece entre la rotación de esta sección alrededor de Z y de esta sección. Al rotar las dos secciones generan el ángulo de alfa. Entonces el trabajo del momento es momento por d alfa. Recordemos de resistencia de materiales que este d alfa se relaciona con ds a través del, digamos, radio de giro. El radio de giro, ρ de A es igual a ds. Entonces, ρ de A ds. Sabemos también en resistencia de materiales, hicimos esa deducción, que la inversa del radio de giro, es decir, la curvatura, es la segunda derivada del modo como esta línea ds se deforma, es decir, lo que allá denominamos la deflexión, la segunda derivada de la deflexión. Es una relación aproximada, pero bastante acertada, bastante justa. Y esto es igual al momento dividido por la rigidez a la flexión. Con esta expresión trabajamos en resistencia de materiales prácticamente casi que más de la mitad de la actividad. Bien, ¿cuál es la energía acumulada en este caso? Pues un medio por el factor m por d alfa. Recordemos que el momento se distribuye de manera, las fuerzas internas generadas por el momento, que son las fuerzas normales distribuidas de manera lineal por la sección, el trabajo es un medio de m por d alfa. Si en este caso reemplazamos el d alfa haciendo la correspondiente álgebra, que aquí es elemental, obtenemos también una expresión similar a la anterior, igual a m cuadrado, la energía es igual a m cuadrado por 2 sobre 12i por ds. Bien. ¿Qué sucede con la fuerza cortante? La fuerza cortante produce un trabajo, acumula energía en el desplazamiento tangencial dh, o sea, en este elemento, dh. Este dh lo podemos representar a través de este ángulo. Ya veremos cómo. De la siguiente manera. Las fuerzas tangenciales en la sección las vamos a escoger en un elemento de altura. ¿Ven? El elemento de altura aquí es un dy. En este dy. Si nosotros extraemos este dy, las fuerzas cortantes que hay allí, que son tau, se suman y la resultante de estas fuerzas distribuidas rojas es tau de alfa, es la resultante de estas fuerzas, que están a una distancia y repartidas por un dy. Aquí está dibujado. Y el ancho de la sección es b. Pues bien, estas tensiones tangenciales son proporcionales a este ángulo. Porque, entre otras cosas, las tensiones tangenciales están distribuidas en esta sección. Ellas son proporcionales a ese ángulo. Y ese ángulo es igual a dh sobre ds. Es una relación aproximada también. Todos sabemos que la tangente de un ángulo es igual al ángulo
cuando el ángulo es infinitesimal. Hacemos esa aproximación. Despejamos de aquí dh es entonces tau sobre g de s, y representamos tau por la relación que ustedes conocen de resistencia de materiales. Q, momento estático, sobre BI. Esta relación viene de resistencia de materiales. Allá hicimos la deducción. Es igual a tau. Es la manera como calculamos las tensiones tangenciales en una barra, en una sección. Y obtenemos de esa manera dH. dH es igual a esta expresión por ds. Bien, ¿cuál es entonces el trabajo de la cortante? El trabajo de la cortante es un medio Q por dH. Reemplazamos el dH, primero Q. Esta cortante es la integral de este tau de alfa por toda la sección. Es obvio. Así como P se distribuye normal en el área, Q se distribuye tangencial en el área. Aquí la integral era muy simple, es simplemente calcular el área. El área realmente es una integral, pero es tan sencilla que no lo colocamos de manera explícita como integral del área. Aquí no es sencillo. Aquí tenemos entonces que Q es igual a la integral de tau por dA. Entonces tenemos que reemplazamos Q por la integral de tau de A. Y reemplazamos dH de la expresión anterior. Al hacer esas dos sustituciones, obtenemos esta integral y este elemento que viene del dH. Ustedes observan que aquí tenemos Q cuadrado sobre 2. Este GA lo introducimos artificialmente porque queremos que la expresión que obtenida sea similar, análoga a este modelo que tenemos acá. Entonces los introducimos artificialmente para, y por supuesto si los colocamos en el denominador hay que colocarlos en el numerador, o sea, eso es obvio. Pues bien, al hacer esa operación y juntamos en el coeficiente μ del que les hablé inicialmente, coeficiente de forma, el valor de la integral. Al colocar el valor de la integral, efectivamente tenemos una forma análoga a las anteriores. Eso es muy elegante para trabajarlo, pero tenemos que decir que este μ, si se trata de una sección circular, tomar la integral, tema que ustedes también hicieron en resistencia, es igual a 32/27. Si es una sección cuadrada, no, si es paralelepípeda, si es rectangular, el valor de μ es 6/5, y si es un perfil, su valor es aproximadamente 2. ¿Por qué? Porque el área total del perfil es más o menos la mitad del área del alma, hablando de un perfil en I, y ese es el valor del coeficiente de forma. Bien, entonces tenemos que esta es la energía acumulada por la cortante, que depende no solamente de la cortante y su material y el área, sino que depende de la forma como la cortante se distribuye en el área. Bien, en la sección. Pasemos entonces a la inferencia. Ya tenemos normal, momento flector, momento cortante. Ahora hagamos la inferencia para el momento torsor. Entonces vemos la barra en el espacio. Sacamos la sección transversal. Tenemos un momento por la izquierda, el momento que lo equilibra por la derecha. El elemento es de longitud ds. Igualmente, al girar el momento torsor, se produce, es decir, esta línea que era la inicial, gira y se coloca en otro nivel. Entonces tenemos un ángulo gamma por este lado y un ángulo dφ por el otro lado. Esos dos ángulos, gamma y dφ, se encuentran en el lado de la sección, en este elemento, que tiene que ser igual, sea calculado por la izquierda o sea calculado por la derecha. Es decir, gamma por ds, que es la longitud del elemento, gamma por ds, otra vez la tangente de este elemento, o el seno en este caso, no, la tangente, es igual a dφ por ρ.
porque también aquí tiene que dar igual, bien sea que se calcule por acá o que se calcule por acá. Realmente el lado del triángulo los lados son esta magnitud y esta magnitud y ρ. Es allí donde se calcula el elemento que creo que son senos. Bien, este momento, como lo sabemos de resistencia de materiales, se convierte en la sección y se distribuye con cada una de las fibras de esta manera. Fíjense ustedes que aquí se distribuye de manera homogénea, pues no homogénea, pero tangente en la misma dirección. En este caso no, porque la integral de las tau tiene que dar el momento. Entonces las tau, y eso lo demostramos en resistencia, se distribuyen de manera lineal en la sección, generando un punto cero en el centro. Igual como en el caso anterior, tau es proporcional a gamma. Entonces tau es proporcional a ρ de phi por ds, y lo sacamos de esta relación. Gamma es igual de phi sobre ds por ρ. Gamma es igual a d phi por ds por ρ. Por tanto, el momento, que es la integral de tau de A en toda la sección, lo podemos representar como tau que es g ρ de phi ds. Aquí tenemos ya un ρ más el ρ que trae tau, tenemos ρ cuadrado de phi ds por dA. Resulta que aquí este elemento integral de ρ cuadrado de A, si se trata de phi ds es constante, entonces lo podemos sacar de la integral. Si se trata de una sección circular, es el momento polar de inercia. Si se trata de una sección elíptica, también es el momento polar de inercia. Pero si se trata de una sección que no es ni elíptica, ni circular, ni etcétera, similares, entonces no es ya un momento de inercia, en este caso un momento polar, sino un factor con unidades de momento de inercia, pero que también tiene en cuenta la forma de la sección. En este caso lo llamamos momento de forma, o como lo llaman los textos, el nombre es lo de menos, lo importante es que aquí se sepa que es un factor que tiene unidades de inercia, el momento de inercia, en cierto sentido expresa el sentido físico del momento de inercia, pero no de manera total, a tal punto que este factor hay que calcularlo, ya no con métodos de resistencia de materiales, sino con métodos de teoría de la elasticidad, por una razón muy simple. Porque cuando la sección no es circular, al momento de torcer, de producir un torque en la sección se alabea, es decir, sufre tracción-compresión. O sea, ya no es momento polar. Eso no le sucede a la sección circular, sucede en el resto de secciones. Ese fenómeno de alabeo lo tiene en cuenta este factor de torsión. Al hacer esta sustitución, obtenemos que la energía acumulada por el fenómeno de torsión es igual al momento al cuadrado sobre 2g factor de torsión de S. Y tenemos tres expresiones, una para la axial, otra para el momento flector, otra para la cortante y otra para el momento torsor en caso espacial. Todas homólogas, o sea, tienen la misma forma, el factor al cuadrado sobre la rigidez correspondiente. En este caso, rigidez tracción-compresión. En este caso, momento al cuadrado, rigidez a la flexión. Cortante al cuadrado, rigidez al cizallamiento. Momento al cuadrado, rigidez a la torsión. La energía que se acumula en estos movimientos y con estas fuerzas internas, sumada toda, tiene que ser igual al trabajo de la fuerza externa. Entonces, la fuerza externa se desplaza
genera un trabajo y las fuerzas internas hacen lo propio, de tal manera que cuando quitamos la fuerza externa, las fuerzas internas se encargan de devolver la estructura a la posición original. Entonces sumamos estos 4 elementos, los integramos para que nos dé un escalar y tendremos entonces m cuadrado sobre i, n cuadrado sobre a, factor de forma, q cuadrado ga. No escribí el momento torsor porque estamos en un problema plano, pero ya quedó puesta la idea aquí, que en el momento de generalizar, que es en el siguiente paso, lo incluiremos de manera total. Continuamos entonces de la siguiente manera, retomando todo lo que hemos hecho en el paso anterior. Sea una estructura simple, sometida a una carga, y por consiguiente, con una distribución interna de momentos cortantes y normales. Entre otras cosas, esa es la razón, entre otras, por la que construimos diagramas de momentos cortantes y normales. Porque necesitamos conocer la distribución interna de los momentos, las cortantes y las normales que genera esta fuerza para irse a los apoyos. Esa fuerza, para irse por los apoyos, hace una deformación total de la estructura y de paso va generando momentos cortantes y normales. Está bien. ¿Qué sucede si a esta estructura deformada, con momentos cortantes y normales, ya deformada, se le agrega otra fuerza? Una fuerza, digamos, lateral, en este caso, en la dirección I. Es decir, repito, la estructura tiene ya una fuerza, está cargando con ella y se ha deformado. Bien, está deformada y de pronto llega otra fuerza y la deforma todavía más. ¿Qué quiere decir? Que esta P se va a mover. La fuerza P se va a mover. Si la fuerza P se va a mover, ya no creciendo ella paulatinamente, porque ya creció todo lo que tenía que crecer. Si llega otra fuerza y empuja la estructura, esta fuerza P se va a mover, es decir, va a producir un trabajo. Ese trabajo adicional, ¿dónde se acumula? Pues, obviamente, por el surgimiento de cortantes, momentos y normales adicionales en la estructura. Es decir, por el surgimiento de deformaciones adicionales. Hay deformaciones adicionales generadas por I, por una fuerza o una acción en la dirección I. Entonces, hay deformaciones adicionales a las que había. Entonces, hagamos la siguiente pregunta. Voy a calcular el trabajo de desplazamiento de P en la dirección de la deformación generada por I. No en la deformación generada por P, porque ya P se asentó, sino el trabajo que se genera por P en su dirección, en la deformación en su dirección que produce I. Entonces calculamos y decimos, la fuerza P por la deformación que generó I en la dirección de P es igual al momento que había por P por la deformación correspondiente que generó I, más la cortante que había distribuida por la deformación que en esa dirección generó I, y por las normales en la deformación que generó I en su dirección. Entonces tomamos la integral. P por DI es igual a MP por D alfa I, la integral por cada elemento, QP por DHI, NP por DSI. Es la suma de cuántos elementos. Aquí no he colocado la suma, debería colocarla. Lo haré después, pero en este caso es la integral de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá, por cada elemento de estos tres sumandos. Voy a colocar la expresión de alfa I, que la traigo del momento anterior, y la colocamos aquí. De alfa I es MI por EI, DHI es QI GA
gamma, nu, y DSI es NI-EA. El trabajo producido por esta fuerza externa es igual al trabajo producido por la fuerza interna. Principio de los desplazamientos virtuales. Ese es el nombre de esa expresión. Y el sentido físico, el que les acabo de mencionar. Es un principio importantísimo, porque nos permitirá construir modelos formales extraordinariamente productivos y generosos en posibilidades de cálculo. Vamos a aplicar ese principio para un caso muy sencillo, una viga simplemente apoyada. Y decimos, esta viga tiene dos secciones, la sección 1 y la sección 2, las escogimos arbitrariamente. Entonces digo, voy a colocar una fuerza P1 en la sección 1. Quiere decir que la estructura se deforma. Sí, se deforma. Y voy a llamar a esta deformación en la dirección 1, la dirección en dirección 1 generada por la fuerza 1. Y a esta la denomino deformación en la dirección 2 generada por la fuerza 1. No hay problema, está muy claro. Quito la fuerza 1, coloco la fuerza 2 y denomino a esta deformación en la dirección 1 debido a la fuerza 2. Muy simple. Y esta deformación en la dirección 2 debido a la fuerza 2. Clarísimo. Quito la fuerza P2. Ahora coloco P1 otra vez. Y ella efectivamente se me deforma en D11 y D21. Pero si estando colocada P1 coloco otra vez P2, entonces estas deformaciones anteriores se me van a sumar. Efectivamente, las primeras y las segundas se le suman. Quito las dos fuerzas. Ahora coloco primero P2. Entonces al colocar P2 tengo delta 1, 2 y delta 2, 2. O sea, las deformaciones de P2 primero y luego las deformaciones de P1. Sí, está muy claro. ¿Y qué pasa con eso? Pues pasa lo siguiente, que si yo tomo el trabajo de P1 en delta 1, 2, es decir, P1 en delta 1, 2, el trabajo de P1 en la deformación que genera en la dirección 1 la fuerza 2, y luego tomo el trabajo de P2 en la deformación delta 2, 1, es decir, P2 en la deformación en la dirección 2 que genera P1, resulta que me dan iguales. P1 por delta 1, 2 es momento de 1, cortante de 1, normal de 1, por deformación de 2 en M, en dirección Q y en dimensión N. Y aquí tenemos fuerza 2, o sea, momento de 2, cortante de 2, normal de 2, por deformación en la dirección de 1, en la dirección del momento 1, de la cortante 1 y de la normal 1. Resulta que esas dos expresiones son iguales, son idénticas. ¿Qué puedo decir? Tengo que decir que P1 delta 1, 2 es igual a P2 delta 2, 1. Son iguales. Y generalizo. PI delta IJ es igual a PJ delta JI. Eso se llama teorema de Betti. Tengo que decir que todas estas ideas, tienen aproximadamente 150 años. Betti es un científico del siglo XIX. Lo mismo que... No, Hooke es un científico del XVII. Este es del XVIII, este es del siglo XIX. Pero esto es extraordinario. Ahora veremos lo extraordinariamente fructífera que es esta relación. Pero, ¿qué sucede si en esta expresión nosotros decimos, ¿qué pasa si P1 es igual a P2? Y son iguales a 1. Pues que esta deformación, que en adelante, delta mayúscula, la vamos a expresar como las deformaciones
debido a cualquier carga. No, aquí estas delta minúsculas son debido a cargas unitarias. En adelante siempre esta minúscula dirá que son deformaciones generadas por cargas unitarias. Entonces, si P1 y P2 son unitarias, la deformación en dirección 1 debido a 2 es igual a la deformación en dirección 1 debido a 1. O sea, son recíprocas, son idénticas. Esto se llama teorema de Maxwell. Físico. En esa época los físicos le jalaban a todo. En este caso, Maxwell, el famoso electromagnético, estaba trabajando en mecánica de las estructuras, mecánica de sólidos. Pero ¿qué sucede si delta 1,2 es igual a delta 2,1? Si son unitarios. Pues en adelante representaremos P1 y P2, que son generales, como R1,2 y R2,1 en el caso de que los desplazamientos sean unitarios. Entonces, la reacción en dirección 1, la reacción en dirección 1 debido al desplazamiento 2 es igual a la reacción en dirección 2 debido al desplazamiento 1, unitarios. Y se llama teorema de Rayleigh. Igual, inglés como Maxwell, también del siglo XIX. Si eso es así, entonces en el principio de los desplazamientos virtuales, para encontrar delta I, yo lo que tengo que hacer es considerar que P es igual a 1. Si P es unitario, P igual a 1, unitario. Entonces, el desplazamiento en la dirección I debido a P, unitario, es igual, no, debido a P, a una carga cualquiera, es igual al momento que genera esa carga, la cortante que genera esa carga, la normal que genera esa carga, por el momento que genera una carga unitaria, la cortante que genera una carga unitaria y la normal que genera una carga unitaria. Tomamos la integral y esto es lo que llamamos fórmula de Maxwell-Morse para calcular desplazamientos. En el ejemplo eso va a quedar diáfanamente explicado y claro. Nos queda únicamente generalizar y decir, para cada uno de los elementos de la estructura, sea esta tan simple como son 3 barras, o como esta que es una barra, o como un edificio de 500 pisos, o de 100 pisos, o de 10 pisos, los desplazamientos se calculan sumando las integrales por cada uno de los elementos, del elemento 1 hasta el elemento último, y para cada barra, desde el comienzo de la barra hasta el final de la barra, de el momento torsor generado por P, por el momento unitario, no, por el momento generado por un momento torsor unitario en la dirección I sobre la rigidez a la torsión. Luego la misma expresión pero con flexión alrededor de Y, luego flexión alrededor de Z, luego cortante en dirección Y, cortante en dirección Z y normal en dirección X. Todos los momentos y todas las fuerzas. 6 elementos estáticos. ¿Por qué? Porque estamos en el espacio, 6 grados de libertad. Torsor, flector, torsor alrededor de X, flector alrededor de Y, flector alrededor de Z, cortante en Y, cortante en Z, normal en X. Esta es la fórmula de Maxwell-Morse generalizada para el espacio y para el caso más representativo y general de la estructura. Bien, ¿qué nos queda ahora? La pregunta que todos ustedes están haciendo es, ¿y yo cómo tomo esa integral? Porque esto es una integral. Vea, la integral de 2 funciones, la integral del producto de 2 funciones, más la integral del producto de 2 funciones. Todos son productos de 2 funciones. Este es constante, así que no hay problema, la podemos sacar. Y este mu también. Pero estas funciones no. ¿Cómo tomo la integral de estas 2 funciones? Esa es la siguiente pregunta que vamos a resolver.
Vamos a suponer, tenemos las dos funciones, MI y MJ, que reemplazan a cualquiera de los miembros de esta integral. Estamos hablando en general, abstracto, después ya veremos en las aplicaciones cómo eso se hace. Entonces tenemos, la tarea es calcular la integral de, del producto de dos funciones en ds. Supongamos que la función MI es lineal y supongamos que la función MJ es parabólica. Podríamos haber supuesto que esta era constante y esta también, o que esta era lineal y esta constante. No, es el caso más general posible en este nivel. Hay casos mucho más complicados, pero este es el más popular, el que con más frecuencia se encuentra, es que MI es lineal y MJ es parabólico. Ya veremos cómo se aplica eso en casos particulares. Bien, si es lineal, significa entonces que yo puedo escribir la ecuación de esta línea sobre la base de la tangente del ángulo alfa. Pues una ecuación de una línea recta se escribe como, se puede escribir como con la pendiente. Eso es elemental. Supongo entonces que a una distancia S del eje, este es el eje S, a una distancia S tenemos el valor de la función MI. Por consiguiente, MI es S por la tangente de alfa. MI sobre S es la tangente de alfa. Por consiguiente, MI es S por la tangente de alfa. No hay problema. Bajo, como es el producto de MI y MJ, entonces MI, y pregunto, ¿cuál es MJ? MJ es esta ordenada. Como se trata de tomar una integral, entonces busco un elemento de este diagrama y lo llamo DAJ, un elemento de área. Esto es el cálculo diferencial integral, o sea, ustedes lo saben hacer. Y digo, DAJ es MJ por DS. Ah, MJ por DS. Y aquí tengo MJ por DS. MJ por DS es esta área elemental. Sí, así es. Entonces coloquemos estas dos expresiones en la integral. Entonces la integral es MI, S tangente alfa, por DAJ. La tangente es constante, véanla, no cambia. Entonces la saco de la integral y me queda integral S de AJ por toda el área. Ese es el momento estático de toda esta sección, de toda esta figura. Por consiguiente, yo lo puedo reemplazar por la posición del centroide de esta figura, que es SC, por el área de toda la figura. Así es. Entonces puedo decir, la integral es igual al momento, y si yo me devuelvo por aquí, tengo esta expresión, mírela, aquí está. Tangente de alfa por SC. SC, me voy con SC para el otro diagrama y obtengo momento en el diagrama I bajo el centroide de J. Repito, momento en el diagrama I que se encuentra bajo el centroide del diagrama J. Entonces, momento en el diagrama I que se encuentra bajo el centroide del diagrama J multiplicado por el área de J. Así se calcula esa integral. Así se calculan todas estas integrales. O sea, que una integración numérica supremamente simple, sencilla, sin ningún inconveniente. Pero yo puedo hacer esto matricialmente. ¿Y cómo lo hago? Pues hago lo mismo. Diagrama I es un trapecio, como era un trapecio acá. Y diagrama J es una parábola, como era J acá. Y digo, esta es la ordenada M en A del diagrama I, M en B del diagrama J, y M en A del diagrama J y M en B del diagrama J. Y esta
ordenada es el valor de la parábola en el centro. Ese valor de la parábola es muy simple de calcular. Son dos. Si se trata de una carga distribuida, siempre es WL cuadrado sobre 8. Así que no hay ningún inconveniente. La integral es entonces, aplicando esta fórmula, saco la rigidez. ¿Por qué la estoy sacando aquí? Porque es obvio, ya quiero ir introduciendo estas rigideces. Entonces saco la rigidez y me quedo únicamente con la parte geométrica. Entonces, divido este trapecio en dos triángulos y divido a esta parábola en dos triángulos y la parábola neta, limpia. Entonces tengo área de este triángulo, MA por LN sobre 2. Aquí está. ¿Dónde está el centroide de este triángulo? Está a 1/3 de este sitio, está aquí a 1/3. Entonces me voy con él y busco cuánto vale esta ordenada. Vale 2/3 de MAI y 1/3 de MBI. 2/3 de MAI más 1/3 de MBI. Más, hago el área de este triángulo es MBJ por LN sobre 2. Este es el área del triángulo. ¿Dónde está su centroide? Está a 1/3 aquí. Entonces busco aquí cuánto vale esta ordenada. Vale 1/3 de MAI más 2/3 de MBI. 1/3 de MAI más 2/3 de MBI. Me queda faltando esta área. ¿Cuál es el área de esta parábola? Es 2/3 de LN por FN. 2/3 de FN por LN. ¿Dónde está el centroide de esta parábola? En la mitad. Entonces busco cuál es la ordenada en la mitad. Y en la mitad es la mitad MAI medios más MBI medios. Entonces 2/3 de FN LN, que es el área, por 1/2 de MAI más 1/2 de MBI. Saco factor común 6. ¿Cómo lo saco? Bien. Aquí son 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. ¿Y qué me queda? Me queda MA, y saco LN, por supuesto que está común en todas partes. Me queda MAJ, 2 MAI, MBI, FN, 2 MAI. Aquí hay una... no, está bien. Aquí es 2 MAI, 2 MBI, el error está aquí. Por favor, tengan en cuenta y corrigen aquí. 2 MBI más 1 MAI y 2 MBI. Esto es una matriz. La matriz es MAI, MBI, MAI, MBI, MAI, MBI. Vean, aquí está. El factor común y el valor es 2, 2, 1, 1, 2, 2. 2, 2, 1, 1, 2, 2. Y por MAJ, FN, MBJ. Esta operación matricial es esta operación algebraica. Esta matriz la llamamos la matriz I transpuesta. Esta es la matriz de incidencia y esta es la matriz J normal, como vector. Vamos a aplicar en un primer nivel supremamente sencillo lo que acabamos de ver. Vamos a ponerlo en práctica en un ejemplo muy simple, porque todas estas cosas se van a ir volviendo cada vez más complejas, como es de esperar. Bien, sea esta estructura muy simple, con 4 nudos, nudo 1, nudo 2, nudo 3, nudo 4, doblemente articulado en nudo 1, simplemente apoyado en el nudo 4. Como ustedes ven, es una estructura isostática, cargada lateralmente con una carga de viento de 2 toneladas metro, distribuida homogéneamente,
y una carga concentrada de 10 toneladas a 1 metro. La estructura tiene 3 y 2,5 de altura, este apoyo está a 2 metros y 4 metros de longitud de la viga y la fuerza está ubicada a 1 metro. Ejes X y Y. Muy simple. Pero hay que aclarar qué materiales y qué secciones tiene. Entonces, hagamos una axonometría de esa estructura y vamos a especificar. La barra superior es de una altura de 40 centímetros por 20 de ancho. La columna izquierda, de 5 metros, tiene una altura de la sección de 80 centímetros por un ancho de 20. Y la columna de la derecha, una columna de 3 metros de longitud, tiene una altura de sección de 50 centímetros por 20 centímetros de ancho. Entonces, todo el ancho es homogéneo y únicamente varían las alturas, 80, 40 y 50. El material es un material de coeficiente de elasticidad a la tracción-compresión de 2 por 10 a la 7 toneladas metro cuadrado, coeficiente de cizallamiento igual a la coeficiente de elasticidad lineal sobre 2, y el coeficiente de forma es 1.2, 6 sobre 5, como lo habíamos dicho la vez pasada, porque se trata de una sección rectangular. Pregunta: ¿cuánto vale el desplazamiento horizontal en el nudo 3? ¿Cuál es el desplazamiento horizontal en la dirección X en el nudo 3? Bien. En primer lugar, identifiquemos las áreas de cada sección. El área del elemento 1,2 es 0,2 por 0,8. El elemento 2,3 es 0,4 por 0,2. Y el elemento 3,4 es 0,2 por 0,5. Momento de inercia alrededor del eje Z, es decir, perpendicular, de la sección 1,2 de esta columna, es base, punto 2 por punto 8 al cubo sobre 12. Momento de inercia de la sección 2,3 es base por la altura 0,4 al cubo sobre 12. Y momento de la sección de la columna derecha es base 0,2 por altura 0,5 al cubo sobre 12. Estos son los valores de los momentos de inercia y los valores de las áreas que necesitaremos para trabajar de acuerdo con el planteamiento anterior. Hasta aquí hemos descrito la estructura, su sección, sus propiedades geométricas y tenemos las propiedades mecánicas expresadas en E, G, I, el coeficiente de forma 1,2. ¿Cómo plantear el problema? Fíjense ustedes que la pregunta que se nos hace es: encuentre el desplazamiento en la dirección X del punto de la sección 3. ¿Qué es lo que nos dice el principio de los desplazamientos virtuales? Por favor, Andrés, voltea la cámara hacia acá. Nos dice: coloque en la sección 3 una fuerza unitaria. Coloque una fuerza unitaria y pregunte cuál es el desplazamiento en la dirección Y, que en este caso es la dirección X, y la sección 3, debido a esta carga unitaria, que es el P que está aquí. Recuerden que aquí hay un P. Este P es unitario. Coloque aquí una fuerza unitaria y encontrará en esa estructura el valor del desplazamiento debido a la carga P. Está la carga P y el momento por P y el momento unitario. El momento por cortante por P y el unitario, y la normal por P y la unitaria. Entonces, debemos colocar en este lugar una fuerza unitaria. Aquí está. Fuerza unitaria en la dirección 3X. En 3 en dirección X. Y para eso vamos a calcular el momento, la cortante y la normal, porque así lo pide el principio, el
la fórmula de Maxwell-Morse. Entonces colocamos la fuerza unitaria aquí y nos preguntamos cuáles son los momentos. Entonces lo primero que hay que hacer es averiguar cuáles son las reacciones. La única reacción horizontal es en este apoyo, porque este apoyo no recibe reacciones horizontales. Entonces aquí la reacción horizontal es igual a la fuerza 1. Podemos tomar suma de momentos con relación a este punto. Entonces 1 por 5 es igual a esta reacción por 4. Entonces si nosotros calculamos 1 por 5 es igual a x por 4, nos da x 5 cuartos. Y en efecto, fíjense ustedes que esta fuerza es igual a esta, no podía ser de otra manera, y el momento de estas dos es 5, y el momento de esta fuerza con relación a este sitio es 5, o sea, hay equilibrio. Si lo tomamos con relación a este punto, aparecería el momento de 1 y también equilibraría el sistema. Entonces, el primer paso, yo entiendo que en este nivel ustedes son duchos en construcción de diagramas de momentos cortantes y normales, por tanto, este diagrama no les puede costar mayor dificultad. El diagrama es entonces, este 1 genera este diagrama y este 5 cuartos genera este diagrama. 1 por 5, el valor del momento aquí es 5. Por favor, anótelo, 5. Tanto por la izquierda como por la derecha. Momento aquí 0, aquí no hay nada. Cortantes. Pues la cortante aquí es 1, está cantada, mírenla. 1. Si nosotros cortamos en cualquier sección de esta columna, que hagamos un corte, siempre la cortante será 1, porque esta 5 cuartos no genera cortante. La cortante aquí es 0, no hay cortante, solamente hay normal. Y la cortante aquí es esta misma fuerza. Si cortamos aquí la cortante, ¿cuánto es? 5 cuartos, 5 cuartos, 5 cuartos. Entonces, esta cortante es 5 cuartos y esta cortante es 1. Normales. Pues aquí, por ejemplo, este es simple. ¿Cuál es la normal en esta barra? Pues 5 cuartos. ¿Y cuál es la normal en esta barra? Pues 5 cuartos. Aquí está. ¿Y cuál es la normal en la barra superior? Pues 1. Mire, 1 hacia acá y 1 hacia acá. 1. Entonces la normal aquí es 5 cuartos, la normal aquí es 5 cuartos y la normal aquí es 1. Diagrama de momentos cortantes y normales. Ya para construir el diagrama de momentos y cortantes, debido a la carga externa distribuida y transversal, P igual 10 toneladas, la cosa es distinta, pero el procedimiento es el mismo. Calculamos reacciones y calculamos la fuerza horizontal. Aquí la única fuerza horizontal es la que aparece aquí, la única reacción horizontal. ¿Cuánto vale la carga distribuida? 2 por 5 son 10. Pues entonces, si hay 10 de viento en este sentido, tiene que haber 10 en sentido contrario en la reacción, porque es el único sitio donde esos 10 se pueden ir. Tomamos suma de momentos, bien sea en relación a este apoyo o a este, más simple en este caso, de la carga distribuida, de la fuerza concentrada y la reacción, y eso nos permite calcular la reacción 35 cuartos y 5 cuartos. 40 cuartos dividido por 4, 10, que es el valor de la fuerza. Dibujamos aparte otra vez los dos diagramas, tanto en la viga como en la columna, para para verlos más claro a la hora de integrar. El valor en este caso del momento es 25, bien sea por la columna, o 25, bien sea por la viga. ¿Por qué? Porque aquí tiene que haber equilibrio. El valor de esta coordenada es 25 cuartos, está en la mitad. ¿Para qué? Lo necesitamos para la integración. Y el valor de esta ordenada, el sitio donde está la carga concentrada, es 30 cuartos, y el valor de toda la magnitud de la ordenada es 105 cuartos. Bien. Cortantes. La cortante, si cortamos en esta viga, la cortante es igual a 35 cuartos. Hasta aquí que se encuentra 10. A la hora de pasar, entonces es
10 menos 35 cuartos, o sea, 5 cuartos, que se convierte en la normal, que se convierte en reacción. Aquí la carga cortante es variable, ¿por qué? Porque hay una carga distribuida que va desde 0 hasta 10. Ese es el valor de la cortante, 10. Y las normales, pues 35 cuartos en esta barra no hay normales, en la barra superior no hay normales, y en esta columna la cortante es 5 cuartos, la normal es 5 cuartos, como lo hemos visto. Entonces, para poder integrar en la fórmula de Maxwell-Morse, para poder averiguar el desplazamiento en la dirección 3x, necesitamos tener estas 3 diagramas y estos 3 diagramas. Así es el modo como se ha planteado durante muchos años. Por supuesto, esto lo hacemos ahora de manera matricial directa, de una manera completamente simplificada y automática, pero en este caso es muy importante hacerlo de este modo para comprender el origen del modelo y la manera como funciona el modelo y el modo como se integran las ecuaciones expresando la física del modelo que hemos construido. Bien, vamos a la integral. Entonces la pregunta es, desplazamiento en la dirección X en el nudo 3 es igual al desplazamiento que en esa dirección produce el momento más la cortante más la normal, porque cada uno de ellos contribuye a ese desplazamiento. Entonces la pregunta es, ¿en cuánto contribuye el momento, la cortante y la normal? Entonces vamos a hacer la operación para el momento, para la cortante y para la normal. Y vamos a aplicar en la manera como numéricamente se calcula la integral, tema que vimos en el tablero anterior. Entonces, desplazamiento en la dirección 3, en la dirección X de la sección 3 debido al momento. Ajá, significa entonces que yo tengo que integrar el producto de estos dos momentos, de estos dos diagramas. Efectivamente, es MI por MP sobre EI. Eso es lo que dice la fórmula. Entonces tengo que multiplicar este por este e integrar con la fórmula. Efectivamente. Entonces comienzo. Vamos a hacerlo primero para la barra 1, 2. La barra 1, 2. Muy bien. Entonces vamos a multiplicar este diagrama, calcular la integral de este diagrama por este diagrama. Una parábola. Este ya está directamente expresado como triángulo. Entonces, ¿qué hago? Saco la rigidez, saco el momento, saco el coeficiente de elasticidad porque es común a toda la estructura. Nos han dicho, toda la estructura tiene como coeficiente de elasticidad E. Entonces, saco E. ¿Cuál es la inercia de esta barra? Es esta. Entonces la saco. Inercia de 1, 2. Muy bien. ¿Qué diagrama se encuentra aquí? Encuentro este triángulo. ¿Cuál es el área de este triángulo? Es 25 por 5 sobre 2. 25 por 5 sobre 2. ¿Dónde está su centroide? El centroide está a 1/3 aquí, a 1/3. Aquí está. ¿Cuál es la ordenada en ese lugar de este diagrama? Es 2/3 de 5. 2/3 de 5. Más el área de esta parábola. 2/3 de 25 cuartos por 5. 2/3 de 25 cuartos por 5. Aquí me faltó el 4. Por favor, inclúyanlo. ¿Dónde está? Está en la mitad. El centroide. Voy a buscar cuál es la ordenada aquí. 5 medios. 5 medios. Más. Ya acabé con este diagrama. Ahora sigo a la viga. Más. ¿Cuál es la inercia de esta viga? Pues es la inercia 2/3. Entonces saco 2/3. Por
¿Cuál es el área de este diagrama? 25 por 4 sobre 2. 25 por 4 sobre 2. ¿Dónde está el centroide? Está aquí, a 1/3. Entonces me voy y pregunto, ¿cuánto vale esta ordenada? Vale 2/3 de 5. 2/3 de 5. ¿Cuál es el área de este diagrama? 30 cuartos por 5 sobre 2. 30 y cuartos por 4 sobre 2, perdón, porque la barra es de 4. ¿Dónde está el centroide? A 1. ¿Está a 1? No está a 1. Está, en este caso yo no sé dónde está, no lo calculé aquí. Confíen que el cálculo está bien hecho, pero simplemente no lo puse. Voy a buscar la ordenada que está bajo el centroide y esa ordenada es 15 cuartos. Ya terminé. ¿Por qué? Porque aquí es 0. Entonces 0 por lo que hay aquí, 0 por 0, 0. Entonces esta es la expresión de la energía debido a la carga unitaria, que es el desplazamiento en la dirección 3 debido al momento. 0,013 metros, o sea, 1 centímetro y son 1 centímetro y 3 milímetros. Siguiente paso, la deformación que genera la cortante. Lo mismo, sacamos G, es más, saco mu, ¿por qué? Porque todas las secciones son paralelepípedos, o sea, saco el 1, 2, que es esta expresión que está aquí. Y nos queda por multiplicar QP y QI. Bien. Área de esta sección, 1, 2, la coloco aquí. Área de este diagrama, 10 por 5 sobre 2. ¿Dónde está el centroide? A 1/3. ¿Cuál es la ordenada del centroide? 1, porque aquí la cortante es 1. 1. Área de esta sección, 2/3. Área de este diagrama, 5 cuartos por 1. Por esta ordenada son 5 cuartos. Área de este diagrama, 35 cuartos por 3. 35 cuartos por 3. Centroide aquí, valor 5 cuartos. Entre otras cosas, no olvidemos que va con el signo. Y hemos dicho desde un comienzo que la tracción es positiva. La tracción es positiva, perdón, esta cortante es positiva y esta cortante es negativa. Esta cortante es negativa, por tanto, es menos por menos. Y aquí es más por menos. O sea que tenemos que tener en cuenta los signos. Haciendo la operación, aquí nos quedaba faltando 0 por 0. Haciendo la operación vemos que el aporte es de 66 100 milésimos de metro. Y nos queda faltando únicamente el aporte de las normales. Saco el E y nos queda, este diagrama tiene área 5 cuartos por 5. 5 cuartos por 5, por el centroide está aquí. ¿Cuánto vale esta ordenada? Vale 5 cuartos. Área de este diagrama, perdón, área de esta sección, A23. Área del diagrama, 35 cuartos por 3. El centroide aquí, la ordenada, ¿cuánto vale? Vale 5 cuartos. Calculamos el valor, nos da 18 10 milésimos, 100 milésimos. Sumamos los 3, nos da 0,1308 metros, donde el aporte del momento es del 99.36%
el de la normal es 0.5%, y el de la cortante y el de la normal 0.14%. Ustedes entenderán por qué razón la inmensa mayoría de las veces, cuando se trata de pórticos relativamente convencionales, no se trabaja ni con cortantes ni con normales, porque el aporte energético es mínimo, es menos del 1%, 0 y pico por ciento. Entonces no vale la pena gastar tiempo y recursos introduciendo estos elementos, estos aportes, cuando el gran aporte es de la flexión. No sucede así cuando, por ejemplo, tenemos un edificio con pantalla, donde el oficio de la pantalla es trabajar precisamente recibiendo fuerzas cortantes. Entonces allí el valor de este miembro empieza a crecer y a convertirse en sustancial. Por consiguiente, en esos casos, pues no se puede despreciar. Y en el caso de una cercha, de un elemento de una estructura conformada por elementos que trabajan a la tracción-compresión, pues simplemente no tiene ningún sentido incluir M y incluir Q, porque ahí M y Q son cero, los consideramos cero. El modelo con el que trabajamos lo considera cero y solamente aportan energía la tracción y la compresión. O sea que estoy hablando de un caso de un pórtico convencional normal en el que el trabajo fundamental es trabajo de flexión. Bien, partimos de unas hipótesis, partimos de un modelo de representación de la deformación de la estructura y de la acumulación de relaciones energéticas entre fuerzas externas e internas. Luego, con un conjunto de teoremas bastante ya validados, establecimos unas relaciones para el cálculo de deformaciones, desplazamientos, lo pusimos en operación en un ejemplo sencillo, establecimos un sistema de cálculo de las integrales y podemos dar por concluida esta introducción a los problemas, a los métodos energéticos en la teoría de las estructuras en el nivel profesional universitario. En la próxima sesión veremos cómo pasamos ya no de trabajar un problema isostático, sino trabajar problemas hiperestáticos y fundamentaremos el método de las deformaciones, el método de las fuerzas y por supuesto los métodos combinados a partir de estos dos grandes planteamientos de la teoría de las estructuras. Cualquier comentario, sugerencia o aporte tengan la bondad de remitirlo a la dirección que aparece en la pantalla, puesto que tanto la teoría como esta presentación, como quien les habla, siempre nos encontramos en estado beta.